Saludos, saludos locas y... Saludos locas y locos de los cuentos. Bienvenidos a Érase una vez, otro vídeo. Bienvenidos a este vídeo que en realidad voy a deciros una cosa, no tenía intención de grabar, no estaba en mi mente hacer este vídeo ni muchísimo menos, pero sucedió ayer una cosa que me ha dado mucho que pensar. Me ha tenido, la verdad es que todo el día run y al final no me he resistido y tengo que grabar este vídeo. Voy a contaros primero qué es lo que pasó ayer. Como sabéis, muchos de vosotros sabréis, desde hace ya más de un año, todos los días saludamos los buenos días, nos saludamos con un breve cuento que yo cuelgo en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Un cuento muy breve, muy breve. Bueno, pues el otro día, no sé, colgábamos ya el 369 o una cosa así, o el 370, no lo sé. El caso es que el cuento contaba que yo había tenido que cerrar una tienda porque... Y no me explicaba el motivo, ¿no? Yo decía, he tenido que cerrar la tienda y no entiendo por qué. Y a continuación lo que yo hacía era despotricar contra los clientes. Yo decía, pues, qué asco me da la gente, es que no tienen ni puñetera idea, es que esta gente no sabe distinguir, no se merecen nada y demás. Lógicamente, la conclusión del cuento, la conclusión lógica del cuento era, lógicamente, te has quedado solo porque no tienes un buen trato con tu clientela, porque no tienes el cuidado de tratar bien a la gente y demás, eres un soberbio y lógicamente la gente te ha dejado de comprar, aunque tuvieras el mejor producto, pues te deja de comprar porque eres una persona desagradable, cosa que ocurre bastante a menudo. Bueno, lo primero y más sorprendente fue que ya recibí varios mensajes de lo siento. Gente que se apiadaba un poco, pues yo creo que incluso pensando, madre mía, la situación en la que vivimos y este pobre hombre ha tenido que cerrar su negocio. Que en el fondo es de agradecer, que la gente, pues si sintió eso, que sintiera empatía. Pero todo esto lo desencadenó un mensaje que recibí por YouTube, que decía, el cliente siempre tiene razón. Y si usted no vende, por algo será. Deje de hacerse la víctima. Y lo primero que yo pensé fue, madre mía, esta persona se ha tomado en serio el cuento. Esta persona no sabe que es un cuento, a pesar de que a lo mejor haya pinchado en un vídeo que pone cuento de buenos días número tal. No ha entendido que es un cuento. Y por eso se enfada, por eso reacciona así, ¿no? Encima diciéndome, no te hagas la víctima, que en el fondo el cliente siempre tiene razón. Bueno, el vídeo de hoy no es para ver si el cliente tiene o no razón, porque como este canal es de cuentos, pues tiene que ver con los cuentos. Y tiene que ver con que lo que yo he pensado a raíz de esta anécdota es que lo que ocurre es que vivimos encadenados a la realidad. Somos esclavos de la realidad. Y como la realidad solo es una, la realidad es única, pues nosotros vivimos únicamente como si tuviéramos las orejeras puestas ahí en esa realidad de la que no nos movemos, la que solamente queremos contrastar, que siempre es lo que nosotros creemos y demás. Y en el fondo da un poco de pena, que de pronto nos hacemos adultos y nos volvemos serios. Y todo tiene su lógica, y todo tiene su porqué, y todo tiene su esfuerzo, porque las cosas cuestan mucho, y entonces nuestra mente se ocupa en el trabajo, en la nómina, en lo que puedo o no puedo comprar, en la suscripción de esta plataforma de streaming, o si me puedo comprar un coche, o si puedo pagar la hipoteca, cosas lógicamente que son muy importantes. Pero una solo, un carril, un camino, y vivimos ahí encadenados. Incluso, aunque a veces parece que la gente tiene realidades diferentes, la gente solo vive en una realidad. Cuando, por ejemplo, los fanáticos se enfrentan y se pelean porque tienen dos realidades diferentes, pero en realidad cada uno solo vive la suya, solo vive encadenado a esa realidad. Y todos los argumentos que se da son para encadenarse con más convicción a esa única realidad y no salir de ahí. Por eso, algunos papás, algunas mamás o abuelos o lo que sea,
Nos empeñamos a veces, incluso cuando estamos contándole un cuento a nuestro hijo, nos empeñamos en ser muy lógicos. O cuando nuestro hijo empieza a fantasear con cosas, nosotros le damos un baño de realidad, le explicamos que las cosas son lógicas, que las cosas son de una determinada manera y demás. Es decir, les vamos preparando para ir poniéndoles las cadenas de la realidad. Y aquí es donde entran en juego los cuentos. Porque en los cuentos podemos vivir lo que queramos, porque en los cuentos la realidad la decidimos nosotros. Digo los cuentos y digo la literatura, los libros, podemos vivir la realidad que nosotros queramos. Podemos entrar en un plano en el que cualquier cosa es posible, en el que no nos extraña que una gallina hable, que no nos extrañe que el lobo de pronto es malo, pero en otro cuento el lobo puede ser bueno y fundar una ONG. Que se puede hacer cualquier cosa. Un plátano puede, no sé, vivir una aventura, una olla puede marcharse de viaje por las calles rodando y la gente sigue paseando porque no se maravilla de nada, una olla corriendo aventuras. Vivimos con los cuentos el enriquecimiento, porque el cuento no es evadirse de la realidad, es darle nuevos planos, darle nuevos matices, enriquecerla. Es como cuando dice Arguiñano de echar la pastilla, ¿cueces o enriqueces? Pues eso, vive la realidad o la enriqueces. Y la fantasía, la creatividad, la imaginación enriquece, nos libera de las cadenas de la realidad. Podemos soñar y jugar a lo que queramos. Somos libres. Porque la verdad es que nuestra mente es fabulosa, pero además fabulosa en el doble sentido. Fabulosa en el sentido de que es magnífica y fabulosa en el sentido de que fabula, crea, inventa. Y esto es innato al ser humano, y esto lo ha hecho el ser humano toda la vida, sin necesidad siquiera de proponérselo. Lo hace un niño porque es lo más normal. Somos nosotros los que, llegados el momento, paramos este proceso y decimos, no, ahora hay que enfrentarse a la realidad es esto, hay que hacer esto y demás, y vamos cercenando, cortando esos pequeños alivios de la realidad que supone la fantasía y la imaginación. Por eso, cuando un papá o una mamá le lee un cuento al niño, tienes que dejar que el cuento te lleve donde el niño quiera. A lo mejor tú le estás leyendo un libro que trata sobre las aventuras de un caballero que de pronto, pues no sé, va a buscar una perla y en una esquina aparece un conejo y de pronto, pues tu hijo o tu hija lo que quiere es saber qué le pasa a este conejo. Y de pronto este conejo genera una realidad, genera una historia, genera un cuento en sí mismo. ¿Quién es este conejo? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué ha aparecido aquí? ¿Qué mira? ¿Tiene miedo? ¿Se va a asociar con el caballero o no? ¿O se va a ir a vivir un cuento diferente? En fin, como ves, las posibilidades son muchas. Y de esta manera, pues los que tenemos la suerte de estar cerca de niños, porque somos papás, somos mamás, somos maestros o maestras, abuelos, monitores, en fin, todos los que tienen cerca a un niño, tenemos que aprender de ellos, tenemos que tratar de dejar que ellos nos enseñen cómo se fabula, cómo se crea. Por eso a mí me gusta tanto un autor que todo el mundo que me conoce sabe que hablo de él a todas horas, que es Gianni Rodari. Gianni Rodari para mí es el gran maestro de la creatividad, el gran maestro de crear nuevos mundos a partir de este, incluso para aprender y comprender mejor este. Por eso Gianni Rodari fue capaz, siendo maestro, en lugar de, cuando veía los errores de los niños, en lugar de decir, oye, esto no se hace así, esto no se escribe así, esto es una falta de ortografía, te quito un punto o demás, fue capaz de escribir el libro de los errores. Un libro maravilloso con historias y poemas surgidas a raíz de los errores de gramática, de sintaxis o de cualquier tipo que cometían sus errores. Elevar la realidad a lo fantástico. Por eso quiero terminar este vídeo recomendándoos que tengáis La Oreja Verde. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Se me ha ido la cabeza? Todavía no. O sí, a lo mejor sí. Lo digo porque La Oreja Verde es un relato poético breve de Gianni Rodari que cuenta la historia de un señor que iba en metro o en autobús, no me acuerdo bien. Era un señor mayor, era ya un señor maduro, pero tenía la oreja verde y aquello a un pasajero le llamó mucho la atención y cuando le preguntó, le dijo que es que su oreja no había madurado. Por eso su oreja
era capaz de escuchar cosas que él ya no podía escuchar. Oía crecer un árbol, oía el soplo del viento, oía las voces de los niños, oía un montón de cosas de las que ya no somos conscientes, porque su oreja seguía siendo una oreja de niño. Pues tengamos la oreja verde, no, las orejas y el corazón verde. Hasta pronto, locas y locos de los cuentos.